Buenos días, contadores y contadoras de la historia. Francisco I. Madero es recordado como el héroe revolucionario que desafió a Porfirio Díaz y encendió la chispa de la Revolución Mexicana. Sin embargo, su historia no es tan simple. Madero cometió graves errores que resultaron en un derramamiento de sangre que sacudió al país durante una década. Hoy, en la historia que no te cuentan, 10 datos que cuestionan el legado de Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia. Al final dime, ¿amigo o enemigo? Primero, Madero, el privilegiado en tiempos de revolución. Nació en 1873 en una de las familias más ricas del norte de México. Madero nunca conoció las carencias de los campesinos y obreros mexicanos. Su padre, Francisco Madero Sr., fue un terrateniente exitoso y un hombre de negocios, conocido por su riqueza y su influencia en la región. La familia Madero tenía propiedades agrícolas, minas y negocios que les proporcionaban una gran cantidad de recursos. Su educación privilegiada en el Liceo de Versalles de Francia y en la Universidad de Berkeley, California, lo convirtió en un hombre ilustrado, pero distante de las necesidades del pueblo. Este entorno moldeó su perspectiva liberal, orientada a reformas políticas y democráticas, pero careció de una visión integral sobre las condiciones de vida de las masas. Cuando lanzó el Plan de San Luis en 1910, fue en gran medida desde una posición teórica, no desde la experiencia de la vida campesina o proletaria. Y 2. Precisamente el Plan de San Luis. Una promesa ambigua. El 5 de octubre de 1910, Madero proclamó el Plan de San Luis para derrocar a Díaz y prometió la restitución de tierras. A pesar de esto, el documento fue escueto en detalles y nunca planteó un sistema claro para redistribuir las tierras. Esta vaguedad desencantó a los campesinos en lugares como Morelos, que sufrían bajo la explotación de las haciendas. Zapata, quien representaba a los campesinos más pobres de la región de Morelos, entendió que el cambio real debía implicar la redistribución de las tierras de manera efectiva. Pero las promesas vacías de Madero solo confirmaron lo que ya muchos sospechaban. Las élites políticas y los grandes terratenientes no iban a ceder fácilmente su poder. Emiliano Zapata y sus seguidores esperaban una reforma real y tangible, pero al darse cuenta de que las promesas de Madero eran vacías, decidieron tomar las armas nuevamente en defensa de sus derechos territoriales. La traición a Zapata y el Plan de Ayala. Zapata se reunió con Madero en julio de 1911 en Cuernavaca, Morelos. Poco después de la victoria contra Díaz, Madero no cumplió la promesa de devolver las tierras y, en cambio, sugirió paciencia. Al percibir la indiferencia de Madero, Zapata redactó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911, declarando a Madero un traidor a la causa campesina. Este documento marcó una ruptura definitiva, llamando a sus seguidores a desconocer al gobierno de Madero. Esta traición no solo distanció a Zapata, sino que alentó una guerra campesina en el sur, que fue el preludio de mayores conflictos internos. 4. La falta de visión en cuestión agraria. Madero veía la propiedad privada como un derecho intocable, influenciado por sus raíces familiares en el mundo de las haciendas. Durante su presidencia, miles de campesinos continuaron viviendo en condiciones de semiesclavitud, especialmente en Veracruz y en Chiapas, donde las haciendas y plantaciones no sufrieron cambios. Al final, su negativa a tocar los intereses de los hacendados lo puso en contra de los campesinos, quienes exigían el derecho básico a la tierra. Madero simplemente no comprendió el problema agrario en su totalidad, lo que preparó el terreno para el levantamiento de Zapata y otros movimientos. 5. Espiritualismo y decisiones cuestionables con el espiritualismo. Madero estaba fuertemente influido por el espiritismo. Desde joven practicaba sesiones espiritistas y seguía mensajes de espíritus guías. Incluso antes de tomar una decisión importante, buscaba consejo en el más allá. Uno de sus guías espirituales, José, lo alentó a no tomar represalias fuertes contra sus enemigos. Cuando asumió la presidencia en 1911, aplicó una política de amnistía hacia los antiguos porfiristas, muchos de los cuales seguían conspirando en su contra. Esta falta de firmeza permitió que conspiradores como Victoriano Huerta ganaran poder, lo cual lo llevaría eventualmente a su traición.
6. La marginación a Francisco Villa. Después de la victoria sobre Porfirio Díaz, Francisco Villa se consolidó como uno de los héroes más emblemáticos de la Revolución Mexicana. Fue un líder en el norte de México, donde comandó a las fuerzas revolucionarias que lucharon contra el régimen porfirista y luego contra Huerta. A pesar de ser una de las figuras más importantes en la lucha contra Díaz, Francisco Villa fue marginado por Francisco I. Madero tras la caída de la dictadura. Después de la caída de Díaz en 1911, Madero asumió la presidencia de México con la promesa de instaurar una democracia y una serie de reformas. Sin embargo, a medida que se consolidaba su poder, Madero se fue acercando cada vez más a oficiales y políticos más moderados, en lugar de a los líderes revolucionarios de las bases como Villa. Madero, quien había logrado el apoyo de la bola de los constitucionalistas y de grupos moderados, comenzó a alejarse de aquellos que habían sido fundamentales para su éxito en la lucha armada. Uno de los momentos más simbólicos de esta marginación ocurrió cuando Madero, al formar su gabinete, se negó a darle un puesto importante a Villa. Madero optó por mantener a los militares y políticos moderados cerca de su administración. La falta de apoyo a figuras como Pancho Villa debilitó la cohesión entre los distintos líderes revolucionarios y creó un clima de inestabilidad política. 7. La designación de Victoriano Huerta como jefe del ejército. Una de las decisiones más controvertidas y fatales para Francisco I. Madero fue la designación de Victoriano Huerta como jefe del ejército en 1913. En un intento por estabilizar la situación política del país tras el triunfo revolucionario, Huerta, un militar experimentado que había servido en el ejército de Porfirio Díaz, fue inicialmente visto por Madero como una opción pragmática para mantener el control militar en un momento de tensión política. Cuando Madero asumió la presidencia en 1911, México vivía en un clima de inestabilidad, tanto política como social. Madero había llegado al poder tras derrocar a Díaz, pero su gobierno enfrentaba una fuerte oposición tanto de los antiguos porfiristas como de los líderes revolucionarios que esperaban reformas más profundas y rápidas. En un intento por consolidar su poder, Madero nombró a Huerta, quien hasta entonces había sido un general leal a Díaz, como jefe del ejército en febrero de 1903. La relación entre Madero y Huerta se fue deteriorando rápido y para principios de 1913, Huerta ya estaba conspirando abiertamente en su contra. La escena trágica que tuvo lugar entre el 9 y el 19 de febrero de 1913 fue la culminación de la traición de Huerta. Con el apoyo del embajador estadounidense Henry Lane Wilson y el general Félix Díaz, nieto del exdictador Porfirio Díaz, Huerta orquestó un golpe de estado para derrocar a Madero. Este error lo pagó muy caro. El 19 de febrero de 1913, Madero fue asesinado junto con Pino Suárez, en lo que se consideró un acto de traición y de golpe de estado militar. 8. Idealismo sobre pragmatismo, el costo de la inexperiencia de Madero. Francisco I. Madero llegó al poder en 1911, impulsado por un ferviente idealismo democrático y una profunda creencia en los principios de no violencia, justicia social y reformas pacíficas. Su discurso se centraba en la idea de una transición pacífica hacia una sociedad más justa, donde se garantizaba los derechos políticos y sociales de los ciudadanos, particularmente los campesinos. Pero, cuando finalmente asumió la presidencia, Madero se dio cuenta de que la realidad de gobernar un país profundamente dividido y con tensiones sociales y económicas muy marcadas era mucho más compleja de lo que había anticipado. Madero subestimó la complejidad de la situación política, social y económica de México. Su idealismo lo hizo ver a los problemas sociales como cuestiones solucionables a través de discursos de reconciliación y diálogo. Pero la realidad era mucho más cruda. Su falta de pragmatismo, su inexperiencia política y su creencia de que la transición pacífica sería posible en un país profundamente dividido fueron decisivos para su caída. A lo largo de su mandato, Madero intentó mantener una imagen de líder moral que respetaba los derechos humanos y promovía la democracia, pero al no estar preparado para tomar decisiones difíciles y a veces autoritarias, permitió que sus enemigos aprovecharan sus debilidades. 9. El fracaso en unir a los revolucionarios.
A pesar de haber sido el líder de la lucha inicial contra Díaz, Madero nunca logró consolidar una alianza duradera entre revolucionarios. En el norte, por ejemplo, líderes como Pascual Orozco se sintieron decepcionados, mientras que en el sur, Zapata lo veía como un traidor. La fragmentación del movimiento revolucionario comenzó rápidamente después de su victoria. Madero no tenía el carácter o la capacidad para mantener unidos a los distintos líderes, lo que resultó en múltiples levantamientos en todo México. Esta falta de cohesión hizo que los conflictos se intensificaran, sumiendo al país en una guerra civil de más de 10 años. 10. La inestabilidad y el legado de su gobierno. La presidencia de Madero duró apenas 15 meses, desde noviembre de 1911 hasta su muerte en febrero de 1913. Durante ese tiempo, su gobierno fue marcado por la inestabilidad y la falta de visión para implementar cambios profundos. Sin un plan de acción efectivo para pacificar al país o satisfacer las demandas populares, Madero fue visto como débil. Su muerte no trajo el fin de los conflictos, al contrario, abrió un periodo de caos en el cual múltiples facciones lucharon por el control de México, dejando tras de sí una larga cadena de muertos y una nación fragmentada. Madero, quien comenzó como un idealista lleno de buenas intenciones, no fue un villano, pero sí fue un hombre incapaz de comprender la realidad mexicana y sus errores políticos lo convirtieron en el origen de una guerra que costó miles de vidas. Tal vez al recordar a Madero como un ser humano con fallas, aprendamos a ver la historia con una mirada crítica y reconocer que la revolución fue mucho más compleja de lo que los libros de historia nos cuentan. Yo soy Fernando Magaña. ¿Y tú qué opinas? ¿Madero un héroe o un incapaz? Nos vemos en la próxima.